Antes de dar comienzo a la lección, una nota que sirva como preámbulo a la música que vais a escuchar. Es una parte, la introducción de una canción de un grandísimo músico italiano, un acordeonista, Gianni Coscia, que tenéis en imagen, quien el año pasado publicó un álbum junto a otro grandísimo músico, Gianluigi Trovesi, un disco que fue homenaje, sin duda, por su título, a la obra de Eco. Hay que recordar que Gianni Coscia fue grandísimo amigo de Umberto Eco, y el título del álbum es La misteriosa música de la reina Loana, que evoca intertextualmente, ya que estamos en semiótica, una novela de Umberto Eco de los años 90. La canción en particular, esta, se titula Humberto, y me parecía un buen comienzo, el preámbulo, tanto la música como una breve nota explicativa. Y es que si bien Humberto Eco dejó escrito en su testamento que no se hablara de él durante 10 años, no estaba dicho que no se pudiera hablar en lenguajes distintos. Algo de esto trataremos en las próximas lecciones. Los lenguajes, las formas de decir. Hola nuevamente a todos. Renovamos las, eh, las clases de vía telemática de semiótica, haciendo un mero recordatorio inicial de lo que vinimos dando en las últimas lecciones en torno a la teoría de Charles Sanders Peirce. En especial, la última parte de esas lecciones concitábamos nuestra atención sobre la diferencia entre objeto dinámico y objeto inmediato, señalando que desde el punto de vista de la teoría de Peirce, el objeto inmediato es justamente el que nos interesa en semiótica, es decir, el objeto inmediato, según la visión de la teoría de Peirce, del signo, sería ese objeto que ya está modelado a través de las interpretaciones sedimentadas y por tanto los significados de lo que observamos en nuestra realidad, a través de la cultura. La cultura sedimenta ciertas significaciones de manera muy concisa. A partir de este hilo conductor, que será el último eslabón que vimos en clases presenciales, me gustaría unirlo con la nueva teoría que vamos a ver, la perspectiva de los análisis sobre la interpretación de Umberto Eco, que tiene tres dimensiones distintas, unificadas todas en la idea de texto, como veremos en la presente sesión. Por un lado tenemos el plano semántico que Eco trabajó desde sus inicios, y veremos en ese plano semántico la división y la sucesiva remodelación que Eco llevó desde los códigos semánticos hasta la diferenciación entre diccionario y enciclopedia, por un lado, y por otro, la idea de la pragmática textual, muy desarrollada en Eco, especialmente en una obra que consideramos fundamental en la teoría semiótica, que es el lector in fábula, y por supuesto la sintaxis. Digamos que el texto integra, la idea de texto integra estas tres dimensiones de manera muy concisa. Veremos cómo. Es cierto que en la teoría semiótica texto ha tenido una enorme versatilidad como concepto, ha sido aplicado a multitud de objetos comunicativos. A nosotros solo nos va a interesar fundamentalmente adentrarnos en una idea de texto bien concisa, que parta de lo audiovisual como algo fundamental para nuestros análisis, pero también incluyendo uno de los grandes intereses que va a tener en todo su desarrollo teórico Umberto Eco, que son los textos literarios y por tanto los textos narrativos. Veremos algunos ejemplos que tienen que ver con el cómic, por ejemplo. En todo caso, lo que sí quería es hilar en la perspectiva de Peirce con esa idea de objeto inmediato, que es el objeto de la cultura, el objeto ya modelado por la cultura, con todas sus significaciones, etc. Y cómo Eco une la perspectiva de Peirce, de ese objeto inmediato, de esos significados culturales que permiten la semiosis, y que si recordáis en la teoría de Peirce, la semiosis sería ese reenvío que un signo hace a otro signo para darle significado. Si recordáis la tríada de los tres elementos que veíamos en Peirce, teníamos por un lado el objeto, ya lo hemos dicho, objeto
en este caso dinámico, vamos a llamarlo ya para nuestros intereses analíticos. El otro sería el representamen, que sería en la teoría de Saussure, recordábamos que era como el significante, es decir, la parte perceptiva, algo que entra en contacto con nuestros sentidos, ya sea por la vista, el oído, el tacto, cualquiera de los sentidos, puede ser la vía de comienzo de la semiosis, de inicio de esa semiosis. Y por último, el interpretante. Decíamos, el interpretante no es el interpretante son los significados a los que el representamen reenvía. Y de algún modo, pues efectivamente en la semiosis, la gran unión que hace Umberto Eco en su teoría es esta perspectiva persiana con la perspectiva de Gemslev, que ya hemos tenido ocasión de ver en clases anteriores, y uno de los textos que os he dado justamente de Umberto Eco, ya vimos cómo la teoría de Gemslev estaba presente. Hoy vamos a iniciar desde el punto de vista de ese hilo conductor, vamos a iniciar viendo ciertos elementos de la teoría de Gemslev, especialmente la idea de forma de la expresión y forma del contenido que tenían Genslev. Para Genslev y desde la teoría semiótica decimos que estudiamos formas y vamos a intentar entender qué es eso de forma, qué es eso de dar significado y por tanto de comienzo de la semiosis y cómo se desarrolla la propia semiosis desde una perspectiva unificada como la de Umberto Eco, y desde ahí intentaremos entender qué entiende Eco por interpretación y qué entendemos en semiótica en definitiva por interpretación. Tenéis en la plataforma virtual igualmente el PowerPoint correspondiente a esta parte de la asignatura, así que sin más dilación comenzamos con la teoría semiótica de Umberto Eco. Comencemos por la primera parte de la teoría de Eco, intentando enlazar esa perspectiva persiana del objeto inmediato, culturalmente moldeado o modelado por la propia visión colectiva de la cultura, con la idea de forma en Genslev. Pero empecemos con un ejemplo. Os he traído aquí, tenéis un sencillísimo artefacto cultural que podréis identificar muy rápidamente. Se trata de un destornillador. Ya señalo que el término destornillador es un término elegido de manera convencional, es decir, completamente arbitraria, atendiendo al requisito de Ferdinand de Saussure, quien decía que el signo y el símbolo en el sentido de Peirce tiene que ser completamente convencional, es decir, en el sentido de Peirce no hay ninguna conexión motivada natural que ligue a este aparato con el término español destornillador, y eso lo podemos comprobar si, como hicimos en el caso de Genslev con ese campo semántico que Genslev desarrollaba entre el árbol y el bosque en diferentes lenguas, si comparamos el término del destornillador con otras lenguas. ¿Qué ocurre? El objeto nos es inmediatamente reconocible y el término es bastante usual en nuestra cultura y está compuesto en realidad de varios elementos. Tiene un prefijo dest que implica negación o deshacer, o es decir, lo contrario de una acción positiva, es decir, una acción negativa. Tornille, que sería la raíz de torno, tornillo, que es uno de los elementos con los cuales el destornillador funciona. Y ador, que es la aplicación o es el sufijo que sirve en castellano para denominar al agente de una acción. En este término ya podemos entender que nuestra cultura ha dado forma o ha privilegiado uno de los elementos, una de las prácticas que se puede realizar con el destornillador frente a otras, es decir, desatornillar, destornillar, quitar un tornillo de algún sitio. No ocurre igual en otras lenguas, por ejemplo, en inglés se dice screwdriver
que es la conjunción de un sustantivo, screw, tornillo, y de un agente, también sustantivo, pero que implica acción, driver, conductor. Un dirige tornillo sería el término. Es decir, entre las formas posibles del objeto, la cultura española ha elegido el hecho de desatornillar, mientras que la cultura inglesa elige el hecho de la dirección que damos con el destornillador. En cambio, el francés elige el verbo tourner, girar, y vis, tornillo, lo cual hace la conjunción, una de las formas posibles es girar el tornillo, introducirlo. Como veis, cada lengua, por tanto, cada cultura, lengua y cultura, como veréis, los lenguajes son la posibilidad que nos da, y lo vamos a estudiar también con Eco y también con Lotman, los lenguajes nos dan la posibilidad de registro y por tanto de externalizar una memoria compartida de una colectividad. Como decía, cada una de estas lenguas más o menos cercanas, occidentales y europeas, elige determinadas formas posibles del destornillador. En cambio, otra lengua romance, emparentada con la lengua castellana también, para que veáis que son lenguas que están muy relacionadas entre sí, denomina al destornillador cachavite, que en realidad cachare puede tener un doble significado, es el hecho de cazar, no es un cazatornillos. También en un sentido figurado los italianos utilizan cachare para extraer. Y además tiene ese gesto de quitar, de arrancar de algún sitio, con lo cual ya no está el gesto del destornillador, del girar, sino el hecho de la extracción. Por eso utilizamos en semiótica la idea de dar forma, la cultura da forma. ¿En qué sentido entendemos dar forma? Porque cualquier elemento, véase desde el hecho de lo más elemental, como las prácticas cotidianas, hasta, por ejemplo, los ejemplos que poníamos del hecho de comer, cómo se come. No es lo mismo la sucesión de platos de la comida occidental que la disposición de todos los platos al unísono, al mismo tiempo sobre la mesa, como es propio de las culturas orientales. Desde esos ejemplos banalísimos donde dar forma, el hecho del comer, se formaliza, se construye culturalmente de formas distintas, también en elementos, utensilios como el que acabamos de ver, el destornillador, puede ser que cada cultura elija de manera convencional algún elemento de lo que se observa como objeto dinámico, diría Peirce. El objeto en sí tiene una serie de elementos, tiene el mango, tiene lo que hemos visto, etc. Pero los usos posibles, que son conocidos casi diría, casi por toda cultura, aunque hay excepciones, pero efectivamente cada cultura le da una perspectiva, y esa perspectiva es justamente la forma. La forma es la selección convencional que cada cultura hace para significar, para decir algo, en este caso concreto el destornillador. Incluso sabemos que la cultura da forma de tal manera que incluye dentro de una misma categoría, de un término como destornillador, incluye diferentes formas de destornillador, desde diminutos destornilladores como el que tenéis en imagen, o destornilladores eléctricos. Todos ellos están incluidos dentro del mismo término destornillador, donde las diferencias tienden a desaparecer terminológicamente hablando, aunque sabemos que luego cada elemento tiene una utilidad circunscrita a ciertas prácticas culturales. Por tanto, este sencillísimo objeto cultural, que reconocemos de manera inmediata, por eso es un objeto inmediato, seguramente si nos pusiéramos en una cultura que no conociera el destornillador, podemos elegir cualquier cultura, por ejemplo, amazónica, probablemente no conozcan el destornillador, no tengan cómo nombrarlo y ni siquiera sepan cuáles son las posibilidades de uso cultural que le atribuimos. Quizás incluso hicieran una lectura inadecuada para nuestra cultura. Y de ahí viene lo que Eco va a llamar una interpretación aberrante, una descodificación aberrante del objeto. Dirán, bueno, pues esto es un objeto punzante, puede ser
un objeto de caza, ¿por qué no? En cualquier caso, este objeto, muy sencillito, tiene una serie de definiciones básicas que le permiten decir ciertas cosas y que prohíben ciertas otras. Digamos que por incluir algunas de las que están limítrofes con la con las definiciones de lo que daría eco de interpretación aberrante, vamos a admitir que esto pueda servir como utensilio de caza, difícil, a lo mejor lanzándolo como un objeto punzante contra un animal, eh, lo va a tener complicado, pero aún así, aceptemos que podría ser, incluso podría ser servir este objeto eh, como, por poner, como objeto de asesinato, como un arma blanca. Yo quiero asesinar, no sé, al verdulero, al de la carnicería, porque me ha vendido carne en mal estado y voy con el destornillador, no tengo nada a mano y utilizo el destornillador. Bueno, podría darse el caso. Es verdad que la cultura sancionaría inequívocamente eso como un acto delictivo. Digamos que la cultura ya prescribe que, y si volviéramos al tema de las prescripciones, mejor no entrar por ahí. O incluso, esto nos podría servir si nos llega a casa un paquete, podríamos utilizarlo como abridor del paquete si no tenemos otro utensilio que usamos más habitualmente, como por ejemplo unas tijeras, etcétera, o incluso como un abrecartas. Podríamos abrir con esto el sobre de una carta. También es uno de los usos posibles, aunque ya se está alejando de lo que la cultura define como el uso estándar del destornillador. Ejemplo banalísimo, pero que me sirve para que entendáis que la interpretación lo va a realizar eco de estos objetos inmediatos que culturalmente no vemos el objeto dinámico, no vemos el objeto que está hecho de metal, con un mango de plástico, sí, pero en realidad toda la combinación de una serie de elementos básicos muy cotidianos como este nos lleva inmediatamente a, de ahí objeto, insisto, inmediato, esto es un destornillador y sirve para ciertas cosas. Cada cultura define los términos con los que significa, con los que hace circular el sentido de formas distintas. Aun compartiendo ciertas nociones básicas, hemos visto cómo la propia terminología con la que definimos el destornillador puede variar. Por eso ECO distingue, por un lado, lo que va a llamar el diccionario, es decir, una competencia que nosotros tenemos cultural, compartida, semántica, en ese sentido, muy básica e ideal de algo, en el sentido de destornillador, lo básico. ¿Para qué sirve? Para atornillar y desatornillar. ¿Puedo utilizarlo como palanca? Podría utilizarlo como palanca. ¿Puedo utilizarlo como arma blanca? Podría utilizarlo como arma blanca. Pero, fundamentalmente, digamos que el diccionario nos impele, nos lleva a reconocer el sentido de destornillador en una esfera semántica muy concreta. Y por tanto, una serie de acciones posibles, que culturalmente denominamos prescritas. A esta competencia básica ideal de definiciones, Eco va a oponer lo que va a llamar enciclopedia. Eco venía trabajando en los años 70 con la idea de código y, por supuesto, en su labor investigadora, evidentemente estaba la cuestión del espacio semántico, del nivel semántico, que es el primero que estamos tratando, obviamente. Para Eco, la diferencia entre diccionario y enciclopedia se basa en que dentro de la enciclopedia cabe todo, digamos que lo que él llamaba la enciclopedia máxima, es todo lo que la cultura históricamente ha dicho sobre el destornillador, incluido todo aquello que puede ser falso. Por ejemplo, los destornilladores vuelan, puede ser, imaginemos, un destornillador es el protagonista de una fábula en la que en un mundo de destornilladores, de herramientas, y el destornillador es el único elemento de todas esas herramientas que vuela. Pues bueno, ese texto, ficticio o lo que queráis, está dentro de la memoria enciclopédica, haciendo que cuando viésemos, en el hipotético caso de que existiera esa fábula y fuera conocida por una cultura, viésemos el destornillador y pensaríamos de manera inmediata en esa fábula, en ese destornillador volador. Del mismo modo que cuando vemos un títere, hoy nuestra cultura, hoy, pero no antes del siglo XIX cuando fue escrito, hoy
nosotros, porque está dentro de nuestra enciclopedia, está inscrito en algún texto de todo ese enorme memoria que compone la enciclopedia de una cultura, está el texto de Pinocho. Voy a ser más conciso con respecto a todo lo dicho. Evidentemente, si hiciéramos la historia del destornillador, sería todo lo registrado por la cultura. Efectivamente, es la idea de externalización de la memoria, como decíamos, y que se remonta al año 1480, la primera descripción de un destornillador en la cultura suaba, es en la cultura alemana. De hecho, es un handbook, es un manual de época, del tardo medievo, donde por primera vez aparece el registro de este utensilio. Por eso dice Eco que existe una enciclopedia máxima. Podremos hacer la historia del destornillador, viendo todos los registros existentes y viendo dónde se usa, cómo se ha usado, cómo se ha transcrito, cómo se ha registrado, las formas posibles culturales de textualización, de puesta en texto, de puesta en canciones, en fábulas, en manuales, en lo que sea, en imágenes del destornillador, para saber qué es todo lo que se puede decir en un momento dado histórico. Es decir, a año 2020, cuando estamos ahora hablando, el destornillador tiene una serie de registros posibles y que de alguna manera cartografían las posibilidades de lo que puede ser interpretado del destornillador. Claro es que, por eso decía que eso sería la enciclopedia máxima, claro es que ninguno de nosotros tiene la memoria tan prodigiosa para recordar de cada elemento de la cultura, de cada término, de cada texto, de cada personaje de ficción, de cada personaje histórico, de todo lo que ha sido registrado por la cultura, que conforma todo ese conjunto de registros que inabarcables, que no podemos ni imaginar y que una persona sola no podría nunca leer en toda su vida, ni en varias vidas. Todo eso sería lo máximo. Nosotros tenemos una enciclopedia media. Accedemos con nuestra memoria personal, individual, accedemos solo a una pequeña fracción de todo lo que la cultura registra y por tanto de la memoria externa cultural o colectiva. ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros introducimos un término dentro de un enunciado o de un texto? Pues lo que ocurre es que de todas esas posibilidades, por eso la enciclopedia, el diccionario, si queréis, como la lengua en Saussure, es algo que está virtualmente, está en potencia. Todas esas definiciones posibles están ahí y yo lo que hago es activar alguna de ellas. Por eso dice Eco que cuando nosotros introducimos un término, quedan narcotizadas la mayor parte de las definiciones del término para activarse solo una. Y con esa activación de una o de algunas vías semánticas de significación son las con las que tendemos a limitar las posibilidades del destinatario de cometer errores interpretativos o aberraciones interpretativas. Y si os fijáis, recuperando la definición que daba de semiosis Peirce, si os fijáis, la enciclopedia y el diccionario, aunque de formas distintas, el diccionario de forma más básica, es como cuando tenéis un diccionario bilingüe, sabéis que cada término de la entrada de un diccionario reenvía a un único término. Digamos, está reducida la complejidad. En cambio, en la enciclopedia hay una enorme complejidad de reenvíos. ¿Recordáis lo que decíamos cuando hablamos con Peirce de la idea de semiosis? Es el reenvío de un signo a otro signo. El signo al que reenvía un signo sirve de explicación del anterior en alguna medida. Por eso hablaba Peirce en algún aspecto o carácter. Porque en realidad lo que hace una enciclopedia es reenviar de algún término, algún signo, la entrada, por ejemplo, del destornillador, a una imagen, a un relato, a una cita, cualquiera que sea. La enciclopedia más completa incluirá cuantos más registros de la cultura, mejor. De hecho, digamos que la cultura funciona en realidad, como propone Eco, como una red enciclopédica de reenvío, a veces
inauditos, insorprendentes de un término a otro. A lo mejor en un momento dado histórico el destornillador pasa a tener algún vínculo con, por ejemplo, con mariposa, gracias a una fábula que alguien, un fabulista contemporáneo, se pueda inventar. ¿Por qué no? Cualquier cosa es viable. Os recuerdo, por ejemplo, que una película famosísima es otro utensilio, pero estoy pensando en esto ahora de manera improvisada, pero así os lo digo. Una película de Agustín Díaz Llanes, por ejemplo, utiliza el sacacorchos, que sabemos qué significa sacacorchos, es lo mismo definición, porque utiliza términos sacacorcho, bueno, etcétera. Podríamos hacer el mismo análisis con el sacacorchos. En Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto, Victoria Abril, una famosa escena, utiliza el sacacorchos como arma, golpeándola contra la rodilla, clavándosela incluso a un sicario con el que lucha durante parte de la película. Decíamos que Eco propone esta idea de que cuando aparece un término dentro de un texto, de un enunciado, lo que hacemos es activar ciertas definiciones, cierta memoria, cierta enciclopedia de ese término y narcotizamos otras. Pongamos el ejemplo, sigamos con el ejemplo del destornillador. Imaginemos en una fábula, nos encontramos con los 3 cerditos. Imaginemos que alguno de nosotros o algún escritor o fabulador ya pasado decidió meter entre los utensilios del segundo cerdito, recordáis que los 3 cerditos eran 3 hermanitos, de los cuales uno era el más vago y el otro, y había una gradualidad, el segundo, el intermedio, era un poquito más trabajador y el último era el albañil, el fantástico. El intermedio era el carpintero. Imaginad que nosotros o cualquiera que haya contado esta fábula introdujese entre las herramientas que utiliza para construir su casa, contado por Disney o por quien fuera, insisto, pone junto al martillo los clavos, los tornillos y el destornillador. Evidentemente, de todas las significaciones que hemos estado viendo, la que quedaría completamente narcotizada es, por ejemplo, el destornillador como abre cartas o el destornillador como arma blanca, etc. Pero ahora imaginad que estamos en un thriller o en una novela negra y que el escritor ha introducido en el texto, en una escena de tensión, ha introducido, por ejemplo, la frase "y en ese momento el asesino vio un destornillador sobre la mesa". Evidentemente, antes de que ocurriera nada, nosotros como lectores suspendemos, narcotizamos aquellas definiciones del destornillador que no nos sirven para el texto en cuestión, es decir, para la tematización, y entraremos en esto del tema, el topic, cómo nosotros cerramos, lo vimos ya en parte con el tema, si recordáis, de las portadas del New Yorker que estuvimos analizando, y de La Piedad, todas estas imágenes, cuando marcamos un topic, un tema, inmediatamente nuestra interpretación de todos los elementos está limitada, activada dentro del marco de ese tema. Si estuviéramos, como decía, en un thriller, la aparición del destornillador recuperaría, activaría una definición que en el uso cotidiano más o menos estandarizado y común de la cultura sería interpretado de manera aberrante. Es decir, el uso del destornillador como arma para asesinato. Arma blanca en este caso. Queda claro por qué Eco habla de competencia, porque cuando nosotros decimos usa el destornillador, por ejemplo, o pásame el destornillador, esperamos que quien oiga destornillador conozca, sepa de qué se está hablando e interprete destornillador de forma correcta y no me dé unas tenazas o no me dé un martillo. Lo que estoy pidiéndole es una cosa muy concreta, del cual cuando un enunciador pronuncia el término, enuncia, dame el destornillador, espera que competentemente sea interpretado o descodificado, como se decía en las antiguas teorías semióticas, el término para poder actuar en consecuencia. En todo caso, consideraríamos totalmente una majadería que alguien nos dijera que un destornillador sirve, por ejemplo, para amondarse los dientes,
o para cepillarse el oído. Digamos que, aunque pueda tener algunas semejanzas, tanto con un bastón higiénico como con un mondadientes, por quizás su forma puntiaguda al final de la parte de metal del destornillador, aún así está fuera de las posibilidades de ser dicho en la cultura. Si alguien dijera esto, estaríamos en una interpretación completamente aberrante. Las otras, bueno, posibilidades dentro de una esfera quizás periférica de interpretación del destornillador. El destornillador tiene una serie de utilidades culturales manifiestas, limitadas, centrales, habituales, frente a lo poco habitual que pueda ser abrir cartas, abrir sobres o asesinato, Jack el Destripador, ¿por qué no? Podría haber utilizado un destornillador también, o incluso en este caso sancionable, insisto en eso, tener cuidado los que se os ocurra en cuarentena a cometer alguna locura. Y por último, sí que podemos ver interpretaciones que están fuera del arco de recorridos posibles del destornillador. Son, como decía, el mondadientes y el bastón de oídos. En realidad, eco parte de la teoría de Gensler. Ya veíamos en clases anteriores presenciales que Gensler reelabora la idea de significante y significado y que en realidad la enciclopedia es una organización del contenido. Lo que podemos decir es que Gensler le va a dar una mayor complejidad a la idea de significante y significado, porque expresión sería equivalente a significante en Saussure y significado contenido en Gensler. Pero hay una notable diferencia, porque tanto expresión como contenido en Gensler poseen ambos, cada uno de ellos, forma y sustancia. La sustancia del contenido sería lo que para Eco es la enciclopedia máxima, todo aquello que se puede decir de algún término, todo aquello que entra dentro de las posibilidades de interpretación de un determinado término en una cultura. En cambio, forma del contenido es cuando hay una realización concreta dentro de un texto, por ejemplo, el destornillador dentro de la fábula de los tres cerditos, posible, hipotética, imaginada, o el destornillador en el momento de un asesinato en una novela negra o en un thriller. ¿Y qué entiende Gensler por forma de la expresión? Pues todas las manifestaciones concretas posibles de una cultura. Por ejemplo, en el caso del destornillador, puedo representarlo gráficamente a través de una imagen, puedo decirlo destornillador. Utilizo en cada una de ellas, utilizo sustancias distintas. Sustancias que pueden ser sustancias visuales, sustancias auditivas, sustancias audiovisuales, etc. Es importante en la teoría de Gensler que si veíamos en Saussure, él ponía la imagen de la hoja de papel, pero el significante y el significado están intrínsecamente relacionados, no pueden separarse. Si hay un significante y un significado, es lo que Gensler va a llamar una presuposición, una relación de reciprocidad. Cuando hay uno, debe haber el otro. En realidad lo que hacemos en la cultura es, tanto por ejemplo en el plano fonológico de una lengua, es recortar los sonidos. Con nuestro aparato fonador nos enseña cada cultura a redondear y a dar forma a la sustancia sonora. Y por otra parte, recorta de cada posibilidad de sonidos, destornillador, por poner un ejemplo nuevamente, sacacorchos, vaca, etc., recorta una serie de posibilidades de significación, de contenido. Esas formas que recortamos de las sustancias sonoras son lo que serían los fonemas, que ya hemos señalado, mientras que por otro lado, en el plano del contenido, lo que recortamos sería de esa nube de Hamlet, de esas posibilidades de pensamiento humano, casi diríamos universal, e inaccesible, porque además nos dice James, de eso no podemos hacer ciencia. No podemos hacer ciencia de las manifestaciones lingüísticas de los lenguajes de la cultura, mientras que de esa forma amorfa de la nube de Hamlet nunca podremos hacer ciencia. Pues tanto de un lado o de otro recortamos. De ahí esta imagen que tenéis ahora en pantalla.
Por eso un famosísimo filósofo como Gilles Deleuze hablaba de la cultura en el sentido de Genslev, como una especie de constante recortar. Recortamos, por un lado, significantes y damos expresión, formas de la expresión concretas, manifestaciones de esa expresión cultural, de esas posibles expresiones culturales, y por otro, recortamos dentro de las posibilidades de contenido de una cultura dada, como dos tenazas de una misma langosta. Mientras que por metáfora de la obra de Shakespeare, esa idea de Hamlet, cuando veía una nube e interpretaba lo que quisiera, de alguna manera, por eso lo llamamos así James, la materia, eh, antes de entrar dentro de esa organización que llamamos sustancia, está informe, no tiene forma. Basta que yo le dé una serie de oposiciones, veíamos que forma lo entendíamos desde el Saussure, con la idea de oposición, de cómo una cosa se opone a otra, un fonema ro, pa, ra, se pone a otro y permite establecer el criterio de valor por oposición. Para esta idea de forma, recordad siempre la metáfora del ajedrez, de las figuras no reciben sus posibilidades de movimiento del hecho de ser caballo o ser torre, sino de la posición inicial con la que inician la partida, es decir, el valor de cada casilla parte de es la que determina las posibilidades de movimiento. De igual modo, en la lengua, como si fuera una tabla de ajedrez, cada casilla, cada forma es una casilla que tiene sus relaciones con el resto de casillas. En definitiva, esa masa de pensamientos posibles que nos da la naturaleza, digamos que la cultura le da una organización, le da a cada término una forma determinada a través de sus relaciones, de sus posiciones dentro de un sistema semántico. Por eso, recordáis, con el ejemplo que poníamos de Genslev, del árbol al bosque, según la cultura, hay una serie de intervalos diferentes. Hay un cierto determinismo en la idea de la semiótica, evidentemente, y es la idea de lo que llama Genslev la nube de Hamlet. Para Genslev, la sustancia sería ya un plano cultural organizado de una serie de contenidos o de expresiones posibles. Ahí tenéis más o menos una serie de gráficas, de representaciones posibles de lo que es signo para Genslev. El signo es la relación entre una forma de la expresión y una forma del contenido. Y esto es importante. Signo está en la relación entre formas. Cuando aparece un destornillador en la fábula de los tres cerditos, la forma de la expresión me lleva a una forma del contenido que es, debo interpretarlo como herramienta de trabajo. En cambio, el destornillador dentro de la forma expresiva del thriller nos lleva a una forma de contenido que es arma blanca. Y ahí tenéis una vez más el diagramita de Gensel que veíamos en clases anteriores. Este diagramita de la arboleda, de los bosques, el árbol, etcétera, de la madera, podíamos aplicarlo a cualquier otro fenómeno natural, cultural. Desde el punto de vista, por ejemplo, de los colores, sabemos que nuestras posibilidades de observación de distinciones del espectro están determinadas fisiológicamente, o físicamente, o biológicamente. Os he puesto un ejemplo del espectro posible de colores relativos al rojo. En inglés, como hemos visto, hay algunos como Burundi o Mahagoni que son difícilmente traducibles a otras lenguas. Y esto nos pone ante un problema semiótico importante. Cuando vemos cualquier objeto, llamarlo así, la PERS, dinámico, un objeto de la realidad, eso por ejemplo, mahogany, difícilmente admitiríamos en un español que eso es rojo, diríamos que es un marrón, un tipo de marrón. Es muy complicado en ocasiones establecer cuáles son los límites de expresión y contenido en una cultura, pero sabemos incluso en el ejemplo que vemos de los colores, nos da ya una pista de cómo, como la langosta, recortamos colores y recortamos en el plano de los contenidos de una cultura. A veces para observar los límites de un código lingüístico o de un código de un lenguaje cualquiera, basta con ponerlos en oposición, como hacíamos en el caso de Genslev, de diferentes lenguas, cómo nombran desde la madera hasta el bosque. De ahí que sea difícil establecer los límites justo de los lenguajes. Os pongo un ejemplo de una cultura muy estudiada como es el latín, cultura mediterránea, hermanada con la nuestra, que a pesar del paso del tiempo podemos imaginar en un ambiente más o menos semejante, con el mar, clima mediterráneo, bosques, etc. O sea, aunque pueda parecernos extraño, la cultura latina no conoció
la diferencia entre azul y verde con la aparición de Glaucus, que tenéis ahí, hasta el siglo II después de Cristo. En un texto, es el primer registro que encontramos, de Aulio Gelio, de las noches áticas, donde se establece la diferenciación y el glauco aparece como término para denominar ese color que tenéis ahí, que para nosotros pasaría realmente a definir un tipo de azul, si queréis. En definitiva, dentro del espectro natural de posibilidades que existían, la cultura latina decidió que recortaría y agruparía conjuntamente el azul y el verde dentro de una misma categoría de color, un mismo término. Siempre me gusta comparar esta idea del recortar de Genslev con la idea del corte en la vaca. Disculpadme, es un ejemplo que me es muy querido. Somos una cultura vacuna, especialmente nos gusta el ganado y especialmente la carne de vaca y de toro, evidentemente son muy preciadas. Ahora bien, cuando vamos a ver cómo nuestra cultura recorta o corta, tiene los cortes distintos de la vaca, nos damos cuenta que hay notables diferencias. En total, en nuestra cultura hay 23 cortes de vaca, es decir, nuestra cultura decide recortar ciertos elementos y cada uno de ellos tiene una utilidad culinaria muy particular, muy delimitada culturalmente, no se puede utilizar para cualquier cosa por poner la aleta o la aguja, sabemos que es más bien para la plancha, sabemos que la babilla nos puede servir para un cocido, para un guiso, el costillar nos puede servir para una barbacoa o para un cocido. Cada uno de los elementos, de los cortes de la vaca, nos sirve para determinados usos. La vaca, por tanto, podría ser vista como la materia que utilizamos para dar forma, para sistematizar, en este caso en una sustancia que podríamos decir el lenguaje vacuno o la lengua del corte vacuno en español, es ese que tenéis en imagen. De ahí yo puedo utilizarlo para determinadas sintaxis, es decir, puedo utilizarlo en determinados textos o enunciados, puedo pasar del plano semántico al plano o al plano del plano gramatical o semántico al plano de la sintaxis, puedo pasar haciendo cocidos, parrillas, etc. En un sentido sería todas las posibilidades dadas que tenemos en imagen y en el otro sería cuáles son las manifestadas, los textos concretos en los que aparece cada una de las partes, el morcillo, la babilla, etc. Lo que ocurre cuando comparamos nuestro lenguaje, nuestra forma de cortar la boca con la de otra cultura, en este caso más o menos emparentada, pues ocurre que vemos los límites, vemos nuestro propio lenguaje como una convención más dentro de unas posibilidades dadas. Vayamos al caso de otra cultura bastante vacuna también como la mexicana. ¿Qué pasa en la cultura mexicana con la vaca? ¿Tienen los mismos cortes? ¿Tiene la misma utilidad cada corte con respecto a la cocina mexicana tal y como es manifestada en esa cultura? Pues efectivamente, al compararlo, observamos cómo en México y en España hay notables diferencias. Para empezar, el número de cortes. En México hay 23 y en España tenemos solamente 21, hay 2 menos. Al compararlo, pues ya observamos notables diferencias. Para empezar, por ejemplo, tenemos que hay un número menor de cortes en la cultura culinaria mexicana, en la cultura del vacuno. Tenemos 21 cortes frente a los 23 de la cultura española. Probablemente una de las diferencias que a primera vista observamos es justamente que en los cortes que veíamos en la figura española con las líneas discontinuas que marcaban lo que sería la casquería, frente a eso en la cultura mexicana observamos que la casquería no se usa, no hay corte de casquería en este caso. Y hay otras diferencias. Para empezar, los nombres que se utilizan para cada corte, en español veíamos que todos eran nombres castellanos, de origen castellano, frente a la cultura mexicana, donde ya observamos al menos dos, claramente, que provienen de culturas distintas a la hispana. Encontramos el roast beef, que como vemos es el corte el número 9, que está en la parte posterior superior de la vaca, que sabemos que proviene de la cultura anglosajona, que tiene unas utilidades y unas recetas posibles muy determinadas, etc. Frente a eso también encontramos el número 2, que es el osobuco. Y ya empezamos a percibir otra diferencia.
Frente a la cultura hispana, que corta todas las patas delanteras y traseras del mismo modo, en unidad, solo la pata, y que tiene más o menos una utilidad culinaria semejante entre sí, suele utilizarse, por ejemplo, para dar sabor a ciertos cocidos, en la cultura mexicana ya encontramos otra diferencia. Para empezar, encontramos eso que decía, el osobuco, que es una receta en realidad que proviene de un corte italiano. Y esto ya nos plantea la cuestión de cómo hay una historia detrás también de cualquier lenguaje de la cultura, y esto es lo que decía Lotman, la lengua es el código más la historia, es decir, la historia de los códigos culinarios, en este caso de México, se pueden entender a través de un simple análisis tanto del corte de la cultura mexicana como en comparación con otras culturas, como hemos hecho ahora con la cultura hispana, o española, mejor dicho. Frente a los cocidos, el osobuco, por ejemplo, puede utilizarse para un riquísimo taco de osobuco pibil. Os lo recomiendo. Como veis, ya hay notables diferencias también de los usos posibles de cada parte. Ya vais comprobando con estos ejemplos cómo la simétrica trabaja por diferencias. Como en el ajedrez, cada parte adquiere su valor en función de su posición con respecto al resto de partes del cuerpo del vacuno. Y a su vez, al comparar, como hacíamos con el caso de Gensler del árbol, la arboleda, etc., aquí también encontramos que al comparar distintas culturas, encontramos también el valor de esas diferencias, hasta qué punto podemos entenderlas, incluso los límites del corte, al comparar una cultura con otra. Más diferencias encontramos cuantas más culturas vayamos a comprobar. Resulta que cuando comparamos el corte en la cultura argentina, nos llama la atención otros detalles, otros tipos de deformación de esa materia que llamamos la vaca. Para empezar, notamos una afinidad con la cultura nuestra española, porque efectivamente tiene casquería frente a la mexicana. Hay un corte distinto al de cualquiera de los nuestros que no se asemeja en nada, que es el del número 17, la entraña. Ya os digo que incluso para los que tengáis experiencia de cultura culinaria argentina, hay una notable diferencia en el uso ya en el recetario, digámoslo de este modo. Y es que frente a la cultura europea, que suele equivaler la carne poco hecha, la carne bleue, como se suele decir en francés, con el mejor sabor de la carne. En cambio, para la cultura argentina es justo al contrario. Es decir, para la cultura argentina, por ejemplo, el que decíamos, la entraña utilizada en barbacoa, se suele asar mucho tiempo para que adquiera el valor de positivo, de mejor, mejor hecha equivale a más hecha, equivale a mejor gusto de la carne. Y observamos otro detalle importante, que es que frente a la cultura mexicana y española que utiliza las patas, perdón, en este caso las patas no se utilizan en la cultura culinaria argentina. Digamos que el corte de la materia está en función de la utilidad que le vamos a dar. En realidad funciona como en todo, como en la gramática lingüística, como en las lenguas. Los elementos, los recortes, los tipos de pronombres, por ejemplo, los fonemas, todos los elementos propios de la lengua, desde lo fonológico, lo gramatical hasta lo semántico, están recortados en función de los usos lingüísticos que tiene una cultura. Cuando incluimos en esta comparativa, incluimos, por ejemplo, también el corte de vacuno de la cultura chilena, nos damos cuenta de, por ejemplo, frente a las posibilidades existentes en la vaca, que sean utilizadas todas las patas o que no sean utilizadas ninguna de las patas, también existe la posibilidad de que sea utilizada solo las patas delanteras o solo las patas traseras. En este caso, la cultura chilena solo utiliza las patas delanteras de la vaca. Y además también utiliza la casquería frente a la cultura mexicana. Podríamos seguir ampliándolo, es más, cada región, cada cultura, difícil establecer dónde están los límites, pero más o menos sabemos los recetarios de cada cultura, establece ya criterios de corte de lo que sea apropiado o inapropiado en la vaca. Si añadiéramos por último, un último ejemplo, quizás de todos los puestos hasta ahora, el más sencillo, es el de la cultura anglosajona. Como veis, ya decía, las patas pueden ser usadas o no usadas, incluso en partes. Como veis, la parte trasera, las patas traseras tienen un corte
y un corte superior que incluye parte del lomo, frente a las patas delanteras, que solo tiene un corte y que las partes de abajo de las patas no se utilizan en la cultura anglosajona, lo que sí observamos es que hay una clarísima simplificación del corte, porque en realidad en la cultura anglosajona no existe lo que denominamos la casquería vacuna. Sí, en otros casos, esto ya sería otra cuestión, pero siempre tenemos que ir comparando por esferas culturales semejantes, en este caso como es el del corte de vacuno. Hasta aquí el tema de expresión y contenido, sustancia y forma de cada uno de ellos. Pasamos a otro elemento importante de la teoría de Gensler para reentrar nuevamente con las relaciones evidentes que existen con la teoría de la semiótica interpretativa en Eco, ¿vale? En Gensler hay también una novedad con respecto a las teorías precedentes que hemos visto de Saussure y Peirce, y es la idea de texto. Eh, mm, la idea de Gensler, la dimensión del signo es lo que no es pertinente, porque en realidad Gensler se da cuenta de que los lingüistas, cuando utilizan un término, los ejemplos que poníamos de enseñanza, por ejemplo, el término que utilizaba en su curso de lingüística general Saussure para explicar sintagma y paradigma, etc., no utilizamos enseñanza aisladamente, lo utilizamos dentro de enunciados y de textos. Y es lo que llamaba Gensler el proceso. El proceso es textual, es un entramado, por eso decíamos la idea de texto. Texto es una especie de tejido, de ahí textil, ¿no? Tiene la misma raíz etimológica. Es un entretejido de signos dentro del cual, si extraes un elemento de ese tejido, perderá el efecto de significación que ese texto posee. Así que un texto es un proceso de significación y cada texto o proceso de significación está dentro de un sistema cultural, o un sistema lingüístico concreto. En el caso que veíamos anteriormente, si fuéramos a una receta cualquiera, sabemos que cuando vamos al carnicero, quizás si es una receta anglosajona, tendremos que pedirle, solicitarle que nos dé un corte que no existe en la cultura en la que estamos cocinando. Lo mismo ocurrirá cuando transportamos un texto, y vamos a poner un ejemplo clarísimo, de una serie de televisión de origen japonesa, que al entrar en contacto con nuestra cultura genera problemas de interpretación importantes. Y cuando entramos en un texto, lo que tenemos que ver no es ya el paradigma, que sería el sistema. El sistema es ese paradigma de conjunto de reglas, de elementos que están relacionados entre sí, que sería también la enciclopedia. Todos esos elementos que son virtuales, potenciales, es lo que llama Gensler sistema. Frente a eso tenemos un proceso que es una relación entre elementos, dentro del texto. Es decir, frente a las relaciones posibles de o una cosa o la otra, o el destornillador sirve para sacar un tornillo o sirve para matar a alguien, por el caso más extremo, frente a las relaciones o que dice Gensler, dentro del texto es relación de una cosa y la otra. El destornillador y el tornillo. El destornillador y la víctima, que van a dar la forma concreta de significación del elemento visto en sí. Por eso en la triple división que hacíamos entre nivel semántico, nivel sintáctico y nivel pragmático, los dos primeros niveles serían, el semántico lo podríamos hacer equivaler más o menos al paradigmático, atención, paradigmático, es decir, sistema de posibilidades. El sintagmático es la puesta en relación entre elementos, una sintaxis, cuando vemos yo me duché, quiere decir que esa oración, tanto el pronombre yo como el verbo, etc., uno es un verbo reflexivo que necesita de un segundo pronombre que cumple la función de indirecto, me duché, yo me debo duchar a mí mismo, que implica también una serie de actos culturales como el ducharse. Toda esa serie de elementos son sintaxis. Y también hay un tercer elemento que es el pragmático, que aquí entra una cuestión importante para Umberto Eco y explicaremos a continuación. El nivel pragmático es el hacer comunicativo mismo, el nivel en el que tiene lugar la acción o el proceso comunicativo. Y ahí es donde Eco, sobre todo en la obra El lector in fábula, donde ya propone la distinción entre autor y lector empíricos y autor y lector modelos de la obra, es donde entran los mecanismos más pragmáticos a ese nivel de puesta en contacto. Por eso decía Eco que el texto es una máquina perezosa, porque es una máquina que está ahí, por ejemplo, una novela o una película,
están accesibles a un público, pero solo se le llama película cuando los mecanismos que están dispuestos ahí, por ejemplo, de una novela negra o de una película de género noir o thriller, están articulados para que el espectador haga ciertas acciones cognitivas. En definitiva, el texto es un conjunto de estrategias articuladas para que el espectador o el lector haga ciertas interpretaciones en cada momento de lectura. No es lo igual el momento inicial, o momentos intermedios que el momento final. Cada uno de ellos están controlados por las estrategias que el autor ha puesto sobre el papel o en una pantalla. Y eso podemos marcarlo como el nivel de efectos, los efectos que tiene un texto sobre los espectadores, efectos que pueden ser cognitivos en el caso de... Pero para que un texto funcione, lo primero que tenemos que hacer pragmáticamente a nivel de efecto es decir, esto es un libro que debo comenzar en un sentido u otro. No es lo mismo, por cierto, la cultura japonesa que la cultura española, que empiezan la lectura en sentidos opuestos. Debo reconocer que hay una pantalla que limita mi atención a la pantalla misma y que no, de la que excluimos, por decirlo de algún modo, todos los ruidos externos, nos abstraemos de todo lo que pueda rodear a la pantalla y no lo interpretamos como parte de la película. Sabemos separar, independizar los elementos interiores al texto de los elementos exteriores al mismo. Por eso decimos que el texto lo que hace es integrar los signos, relacionarnos entre sí sintácticamente, para dar un efecto tanto a nivel semántico, lo que interpretamos, como a nivel pragmático efectos. Por ejemplo, puede ser que en el thriller tengamos la sensación de miedo, de pavor, como decía Aristóteles sobre la tragedia. La tragedia debe generar dos efectos que son las pasiones del terror y de la compasión. Para que veáis que hay estrategia y que podemos prever, anticipar los efectos posibles en los lectores o en los destinatarios, os pondré un ejemplo que volveré a tratar en la segunda parte, que es el ejemplo de Carlo Collodi, por todos conocidos, el caso de Pinocho. Collodi elige como comienzo el érase una vez. Ya sabemos que la entrada en la cultura occidental, el comienzo érase una vez, marca ya una actitud por parte del destinatario. ¿Qué se espera? Pues se espera un mundo distinto, un mundo donde hablen los animales, un mundo de fábula, un mundo donde no es como la vida cotidiana, la normalidad habitual a la que estamos acostumbrados de nuestra actividad cultural normal, sino un mundo muy distinto. Pues bien, Carlo Collodi elige ese comienzo, pero hace lo siguiente. Nos dice, érase una vez, y luego a continuación puntos suspensivos, y añade, un rey, dirán mis pequeños lectores. No, érase una vez un pedazo de madera. Cuando comienza así, lo que nos está evidenciando es que el lector, modelo, ya podemos entrar en esta cuestión, va a negociar con el texto, es que tú me tienes que dar una fábula, un mundo de fábula, con Eras una vez. Pero lo que ofrece Collodi es una fábula un poco modificada, buscando un poco de sorpresa en el espectador o en el lector, mejor dicho, cambiándole sus estereotipos. Es decir, la negociación del texto proviene de las expectativas, que son los códigos culturales son sistemas de expectativas, como ya decíamos, y en este caso Collodi quiere darle una vuelta a ese sistema de expectativas para sorprender a sus pequeños lectores, que están manifestados en el texto. Nos concentraremos básicamente en la idea de la relación entre el texto, la intención del texto, las estrategias textuales que componen una especie de imagen necesaria de un destinatario concreto. Y esa imagen es lo que llamamos un lector modelo o un espectador modelo. Es el modelo virtual que está inscrito en el texto, es decir, son los elementos textuales los que determinan qué enciclopedia necesita el destinatario para poder acceder a ciertos juegos de palabras, definiciones implícitas, etc. Son elementos textuales que exigen competencias por parte del lector. También competencias gramaticales, comprender el castellano a un cierto nivel, por ejemplo. Son un conjunto de elementos que están en el texto y que nos permiten, de algún modo, a partir del análisis semiótico, entender cuál es, voy a llamarlo con las palabras que no me gustan nada, el destinatario target, el destinatario ideal, perfecto, del texto en cuestión. Con todo lo dicho ya entendemos que vamos a entrar en varios ejemplos ya a continuación, pero que la cultura
como nos dice Eco, cuando la abordamos desde un punto de vista semiótico, observamos leyes semióticas, es decir, ese sistema, ese conjunto de ordenado de elementos en el plano semántico de reenvíos de un signo a otro que genera semiosis, en el plano gramatical leyes de construcción, por ejemplo, de la sintaxis, etcétera, etcétera. Los elementos dentro de una cultura obedecen estas leyes. Es lo que por eso hablamos con Eco de modelo de cultura, que son todos los fenómenos culturales están más o menos dentro de un orden establecido sistemático de esa cultura. Hay un texto famoso de Eco de 1959, que luego sería incluido en la primera obra en sí, publicada, obra abierta en el año 62, que es sobre el Zen. De hecho, lo que hacía Eco era ver cómo el Zen era utilizado en Occidente, fundamentalmente por las vanguardias artísticas, como por ejemplo un John Cage, quien utilizaba los silencios de la cultura Zen japonesa de una determinada manera, con una estrategia artística muy concreta, buscando efectos en un destinatario modelo, en un lector modelo de su obra, en este caso musical como la de John Cage, en Occidente, es decir, deberían ser lectores occidentales, porque no podría ser lo mismo si cae en manos de un japonés y observa esos usos de la cultura zen dentro de la música orquestal como la de John Cage. Esto ya nos pone ante un fenómeno que es característico de las culturas de masa, y es que los textos, por mucho que tú delimites un lector modelo, muchas veces cae en manos de una cultura distinta, con modelos distintos, por tanto con leyes semióticas distintas, que interpretan de forma aberrante desde el punto de vista de la cultura de origen. Y estos son ejemplos muy interesantes, que os voy a poner uno de ellos en concreto, que creo que puede iluminar alguno de lo hasta ahora dicho respecto a esto. En realidad tiene mucha relación con lo que veíamos de Stuart Hall y que voy a citar al final del ejemplo, así que no os perdáis en los detalles y continuemos. El ejemplo que os voy a poner ahora a continuación es un ejemplo, veis en imagen, es un ejemplo muy conocido, sobre todo de la infancia de mi generación, es Campeones, conocido como Oliver y Benji, que en origen se llamaba Capitán Tsubasa en la cultura japonesa. Es un ejemplo interesante porque era una época en la que muchos productos audiovisuales, sobre todo series de televisión y también cómic, estaban llegando a la cultura europea. No solamente a la española, esta serie y otras series semejantes, luego pondré un ejemplo añadido como colofón a este ejemplo, también en otras culturas como la francesa o la italiana o la portuguesa, también se veían estas series. En particular, Oliver y Benji pues tratan las aventuras de, en realidad, Oliver, que era en la cultura japonesa Tsubasa. Lo interesante de esta serie es que la interpretación que posee desde el punto de vista de la cultura japonesa es digamos, una manifestación distinta, curiosa, diferente de lo que es el camino del samurái. Veréis que en el ejemplo que seguiremos a continuación habrá una serie de detalles importantes que nos harán entender que el modelo cultural que sigue justamente ese, por mucho que nosotros hayamos interpretado en otro sentido. Tiene mucho que ver con el camino de samurái porque para empezar Oliver no era el mejor. El mejor de la serie es sin duda Julian Ross, mi favorito, evidentemente. El mejor como equipo, el mejor individualmente, pero tenía una debilidad, tenía un problema de corazón y eso le hacía caer en los partidos. Otro físicamente superior a Oliver era Mac Landers, por poner varios ejemplos. O su gran acompañante, Misaki en la cultura japonesa, y en el caso de la cultura europea, Tom Becker. Y si leéis el Bushido, que es el camino del samurái, entenderéis muy bien que la cultura japonesa lo que está haciendo con esta adaptación contemporánea a través del fútbol y no ya de guerreros, es un cambio simplemente de manifestación del texto, es que pone en el papel protagonista a un Oliver que, no siendo el mejor, es el mejor en algo, es el mejor que incorpora las virtudes de sus enemigos aprendiendo en cada momento a partir del obstáculo, haciendo del obstáculo virtud. Y efectivamente, cuando comparamos con otras series de televisión, como por ejemplo
el caso de Caballeros del Zodíaco, nos damos cuenta de que esta lógica también está presente. Si recordáis, el protagonista de esta serie es Senseiya, que por cierto también es el título homónimo, no es el mejor de los combatientes de los Caballeros del Zodíaco. También sigue un camino de aprendizaje donde se tienen que enfrentar a los mejores. Caballeros de oro, caballeros de plata eran diferentes jerarquías, pero dentro de los caballeros de bronce, donde estaba la jerarquía de Senseiya, el mejor era Fénix, que también, como Julian Ross, tiene una debilidad. La debilidad es que siente un amor perdido que le lleva a suponer un obstáculo insalvable. Pero claro, este camino de aprendizaje no podemos valorarlo solamente en sí, sino en relación con una cultura. El Bushido, decíamos, es literalmente el camino del guerrero. Y tiene dos interpretaciones posibles ese libro. O bien lo entendemos como una narración, el camino, el desarrollo narrativo de un protagonista, que es el guerrero, o bien lo podemos tomar como un código en el sentido estricto que veíamos del Código Civil o el Código Penal, de conducta, ético. Por supuesto que en ambas series vemos antagonismo, el enfrentamiento con un enemigo, pero cuando vamos a las virtudes que componen la enciclopedia del Bushido, vemos que hay una serie de virtudes que no tienen nuestra cultura. Por ejemplo, la valentía, el honor, la lealtad son más bien pasiones que tendrían que ver con un código caballeresco medieval que con nuestras virtudes conocidas hoy, que en parte vienen del catequismo. No quiero decir que sean todas ellas, pero nuestra cultura, digamos que ha reformulado ciertas virtudes que provenían de una visión cristianizante del código ético. No pasa en la serie. Nosotros, por mucho que intentemos interpretar a nuestro modo occidental, el texto, debemos siempre rastrear hasta qué punto lo que estamos viendo excede cierta interpretación. De hecho, es curioso que muchos interpretaran que el final de la serie, Oliver se haga amigo de todos los que han sido sus enemigos. En realidad es por esa sintetización que supone el samurái. El samurái sintetiza las virtudes de todos sus enemigos. Desde el punto de vista cultural nosotros diríamos, es un buen tipo, sin más. Es un tipo simpático. No, tiene una interpretación más desde el modelo cultural japonés. Os he puesto, a tenor de lo que acabamos de decir, una serie de frases de la serie que podéis detener si queréis y continuamos, donde veréis que si cambio en función de la cultura más occidental o más oriental, cambia el modelo de cultura, la interpretación puede variar notablemente. Mientras que la muerte, por ejemplo, es un valor en nuestra cultura relegado, en la cultura japonesa, sobre todo en el Bushido, es algo deseado. Es lo que Eco observaba cuando pones textos de culturas distintas a la interpretación de destinatarios de otra cultura. Eso ocurre un desplazamiento de códigos, un continuo desplazamiento de códigos, en realidad es lo que observamos en la cultura de masas. Y eso tiene que ver con lo que decíamos en Stuart Hall, y es que efectivamente pueden no ser coincidentes los códigos de origen del texto o del mensaje con los códigos de recepción. Y esto hace que veamos y releamos los códigos y los subcódigos y todas estas cuestiones de los años 70 con una visión muy peculiar de ese desplazamiento de los códigos entre el punto de origen y el punto de destinación. Por eso decíamos que hay negociación del sentido, porque al no existir códigos compartidos en estos casos, más que nunca la negociación del sentido se impone frente al imperialismo de un cierto código hegemónico de una cultura. De este modo, en el texto vemos integrados los diferentes niveles, tanto el nivel semántico, el nivel sintagmático como el nivel pragmático. Porque al final lo que decía Eco y veíamos en situaciones anteriores, en ejemplos de análisis que hicimos, sobre todo de las portadas, digamos que el sistema semántico opera como una especie de marco interpretativo, según el cual entramos en un recorrido semántico u otro, en un universo semántico u otro, según en el caso del destornillador que pusimos, según esté en un texto de una fábula infantil o de un thriller. Y sabemos que, según la cultura en la que analicemos, siempre encontraremos formas de codificación más laxas, más débiles o otras más estrictas o más fuertes. Por eso, entre la codificación básica de un diccionario y la codificación más compleja de una enciclopedia hay una especie de analogía con la idea de hipercodificación e hipocodificación en Eco. La hipocodificación o hipocodificado entiende Eco que es
aquellos fenómenos cuando nosotros no tenemos el código de manera estricta, por ejemplo, al enfrentarnos, si no somos músicos y no tenemos lenguaje musical, al enfrentarnos a una composición musical, la afrontamos la interpretación de manera muy laxa, sin tener los códigos adecuados para la interpretación. En realidad, el ejemplo de la música es análogo a lo que acabamos de hacer con Campeones, con la serie manga. En esa serie nosotros no tenemos el código que exigiría realmente para su interpretación y por tanto hacemos una interpretación hipocodificada en el sentido de con un código laxo, débil para poder interpretar con las herramientas que tenemos a nuestra disposición. E hipercodificación sería justamente lo contrario, cuando poseemos un código elaborado, en palabras de Bernstein, me hablaba de código restringido y código elaborado, pues en la lingüística, pues de algún modo en la semiótica seguimos con la idea de hipocodificación. Y hipocodificación en la misma línea. Cuando yo tengo un alto conocimiento musical, no solamente gramatical, sino también en enciclopedia, conozco todas las composiciones musicales y llegaremos a un ejemplo en próximas sesiones, evidentemente mi adecuación a las estrategias de un texto determinado, como puede ser, por poner, una composición de Mahler, serán mejores que quien posea una hipocodificación, quien posea un código más laxo respecto a la exigencia del texto. En todo caso, subrayo que a nivel ideológico, evidentemente, las variaciones de códigos que tienen que ver con lo que Eco decía, un sistema de conexiones, un sistema de universo semántico particular, como puede ser el comunista o el neoliberal, etc., condicionan la lectura y eventualmente sí que la enciclopedia, desde el punto de vista de lo que decía Peirce, de que un signo traduce a otro signo siempre en esa semiosis, evidentemente el concepto de traducción, al que trataremos posteriormente, también introduce esta idea de reenvío, de estrategia, por tanto, de reenvíos semánticos que están organizados a través de la integración que el texto realiza entre los diferentes niveles semióticos, nivel semántico, nivel sintáctico y nivel pragmático. Voy a poner un último ejemplo de hipocodificación para que vayamos introduciéndonos en materia sobre lo que va a ser a nivel pragmático los efectos en los textos, en un recorrido de lectura, cómo lo analiza Eco y cómo podemos desde la semiótica dar una cierta claridad a estos aspectos que hemos ido señalando. El texto que trataremos es el que tenéis ahí en imagen, el de Batman. Es uno de los primeros cómics que se publicaron de Batman. Batman es creado por Bob Kane, por DC Comics, justo después de la creación de Superman, como una contraposición. No vamos a entrar en esta cuestión, pero sí, ¿por qué elijo uno de los primeros cómics? Porque todavía es un lenguaje en esa época, en el año 39, donde proviene este cómic de Batman contra el dirigible de la muerte, se llama, donde el lenguaje del cómic todavía no está desarrollado, está hipocodificado. Y de hecho, cuando observamos ciertos cómics del pasado, nos ocurre que sentimos que hay algo, si tenemos experiencia cómic y tenemos una hipercodificación, hay algo que nos llama la atención. En este cómic especialmente nos llama la atención el gran desarrollo escrito en palabras escritas en las imágenes. Todas las imágenes son redundantes. Se nos dice, por poner algunos de los ejemplos que vemos en pantalla, se nos dice, hace unos años Thomas Wayne, su esposa y su hijo volvían a casa tras ir al cine, y vemos en imagen lo que está ocurriendo. Está redundando la palabra, está redundando sobre la imagen. O los ojos del chico se abren de par en par por el terror y la conmoción de la escena que presencia. Con la imagen, esto lo podríamos decir en un cómic más contemporáneo, un cómic que ya ha desarrollado enormemente sus reglas. Por dar un resumen de todo lo dicho hasta ahora, digamos que la enciclopedia da una imagen de todas esas conexiones posibles, tanto a nivel semántico como entre textos. Si yo hiciera un Pinocho contemporáneo, o si vemos, por ejemplo, inteligencia artificial de Kubrick, evidentemente ya conectamos con el texto de Pinocho y eso nos da una orientación de lectura. Son esas conexiones. En un modelo que, según Eco, no es ni el centralizado que vemos a la izquierda, ni el ramificado que vemos en el modelo intermedio, sino el que vemos a la derecha, que es lo que él llama un rizoma. La idea del rizoma es muy clara en Eco y es que cualquier punto de la red de una enciclopedia cultural
puede estar conectado con cualquier otro punto en un momento histórico cualquiera. Y por cuestiones que muchas veces son tan convencionales que solamente podemos citar el hecho particular sin encontrar unas razones más o menos nítidas de esa conexión. Digamos que, por tanto, ahí tenemos una enciclopedia más o menos máxima, una enciclopedia media que sería lo que más o menos un hombre de la cultura contemporánea occidental sabe, y una enciclopedia mínima que sería ese diccionario del que hablábamos. Entonces sería un mapa de conexiones, de usos posibles que se dan de los textos. Digamos que refleja un saber medio de la cultura, un conocimiento más o menos estandarizado de lo que se denomina una determinada cultura, por ejemplo, la cultura occidental o la española. Tenemos pues que frente a las teorías moleculares, se les suele llamar así, del signo que veíamos con Saussure y Peirce, ahora pasamos al nivel de texto, es lo que se llamaba el giro textual en los años 70, y que la textualidad no obedece solamente al texto concreto que estemos analizando, sino a esa red, por eso le llamamos textualidad, esa red entre textos y conceptos, términos de una entrada de una enciclopedia cultural cualquiera. De este modo entramos en lo que se llama un dialogismo cultural, es decir, todo texto entra en conexión con otros textos desde que aparece en una cultura. Por eso esta idea de red, de enciclopédica, de puntos interconectados, va a ser muy importante. Os he puesto una importante cita de Roland Barthes, de todo texto es en sí un intertexto, porque está entre textos con los cuales se conecta inevitablemente, y todo texto al final es un tejido de textos de citas pasadas. Os he puesto un caso contemporáneo de una figura muy curiosa que ha sido citado sobre todo por Henry Jenkins, un teórico de las redes, que en su libro Convergence Culture analiza, que es el ejemplo de Epi Blas. Al parecer, un niño de Filipinas hizo un trabajo que se convirtió en viral, que utilizó la figura de Blas, que tenéis ahí en imagen, con diferentes figuras históricas, con una vez con algún encapuchado del Ku Klux Klan, con Hitler, de vacaciones. Bueno, a través de esa figura, este niño de 14 años creó su propio trabajo de historia y también incorporó la imagen de un famosísimo terrorista que luego pasaría a situarse en las manifestaciones que hubo en Pakistán a favor del susodicho. Ahí lo tenemos, con Bin Laden. Al final, el niño lo que hace es recuperar fenómenos de culturas, digamos, fenómenos culturales muy distintos entre sí, como es Blas de Barrio Sésamo y Bin Laden, una figura histórica y muy mediática, las interconecta, aunque a priori no podíamos ni imaginar que estuvieran conectadas. Históricamente esto crea un antes y un después. Para ciertas culturas, no la nuestra, felizmente nosotros todavía separamos a Blas de Bin Laden. Ahí tenemos la manifestación que os decía. Si os fijáis en una de las imágenes a la derecha en el póster, que se ve en ese póster a la derecha, justo a la mitad, donde está prácticamente por debajo de los ojos, está la imagen del niño filipino con Blas. Se la va a ver en la siguiente imagen más nítidamente. Como decía, estas conexiones imprevistas de la cultura al final se sedimentan y pasan a formar parte. Si seguramente dentro de unos años una enciclopedia hace la entrada a Blas, seguramente tendrá que poner que en una ocasión Blas estuvo en contacto con Bin Laden. Culturalmente, obviamente. Por eso estamos hablando de un personaje de ficción y un personaje histórico, como es el terrorista. En todo caso, lo que nos interesa es que la enciclopedia sedimenta la experiencia cultural. La sedimenta le da un orden, es una experiencia sistematizada, según la cual Bin Laden en un momento dado tuvo una conexión cultural con este personaje de Barrio Sésamo. Vamos a terminar y en la próxima sesión pasaremos a analizar un cómic concreto también de los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial, de Milton Caniff, un cómic que analizó Umberto Eco en el año 64 en uno de sus libros
presemióticos, pero vamos a hacer una lectura un poco distinta de la que hizo Eco, aprovechando toda la teoría de Eco, por supuesto, para ver cómo la aplicaría. Digamos que el ejercicio será qué es lo que Eco habría hecho hoy con ese mismo cómic que analizó en los años 60. Vamos a terminar con un último ejemplo, más de nuestra cultura, que tuvo su epicentro, vamos a decirlo así, histórico, en el movimiento independentista catalán. Parte de una canción de Nana, una canción popular infantil, en realidad es Tant ein Viva Butzemann, que en realidad Butzemann es el nombre de una curiosa figura folclórica alemana, compuesta de dos términos, Butz, que significaría Botzen, vendría del alto alemán, Botzen, golpear, y del sustantivo Mann, hombre, es un hombre que golpea, que en realidad sí es una figura de un demonio o de un duende, que desde el punto de vista de la cultura alemana pues se encarga de ciertas cosas como asustar a los niños. En realidad es una figura negativa. En términos de la enciclopedia de una cultura alemana, el término provenía de una composición de principios del XIX que recuperaba un texto transcrito por Jacob Grimm, de un texto folclórico, y pasa posteriormente por una serie de reusos culturales, desde Gustav Mahler, que utiliza una parte de la melodía en la Cuarta Sinfonía, hasta, por poner algún ejemplo, en una música popular de los 90 aparece también la melodía de Butzemann. Pero ¿qué pasa cuando de repente algo inesperado ocurre? De repente ese personaje, ese duendecillo negativo, malo, malvado, asustador de niños, pasa a manos de una cultura que no posee el código original ni lingüístico ni la enciclopedia cultural alemana, y lo modifica hasta lo insospechado. La enciclopedia no dice lo que debe ser, sino que establece criterios de conexiones, como en un rizoma cualquier punto puede estar interconectado con cualquier otro. Primero escuchemos la Nana original, la canción infantil en alemán, para que luego veamos el siguiente ejemplo histórico interesante. Es tanzt ein Biber-Butzemann in unserem Haus herum, Fidelbum. Es tanzt ein Biber-Butzemann in unserem Haus herum. Er rüttelt sich, er schüttelt sich, er wirft ein Säckchen hinter sich. Es tanzt ein Biber-Butzemann in unserem Haus herum. Biber-Butzemann, 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 Biber-Butzemann. Es tanzt ein Biber-Butzemann in unserem Haus herum, Fidelbum. Es tanzt ein Biber-Butzemann in unserem Haus herum. Er wirft sein Säcklein her und hin, was ist wohl in dem Säcklein drin? Es tanzt ein Biber-Butzemann in unserem Haus herum. Biber-Butzemann, 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 Biber-Butzemann. Es tanzt ein Biber-Butzemann in unserem Haus herum, Fidelbum. Es tanzt ein Biber-Butzemann in unserem Haus herum. Er bringt zur Nacht dem guten Kind die Äpfel, die im Säcklein sind. Es tanzt ein Biber-Butzemann in unserem Haus herum. Biber-Butzemann, 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 Biber-Butzemann. Es tanzt ein Biber-Butzemann in unserem Haus herum, Fidelbum. Es tanzt ein Biber-Butzemann in unserem Haus herum. Er wirft ein Säcklein hin und her, am Morgen ist es wieder leer. Es tanzt ein Biber-Butzemann in unserem Haus herum. Biber, 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 Butzemann. Biber, 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 Butzemann. Una vez que conocemos más o menos la ubicación dentro de la memoria cultural alemana de este texto, veamos qué ocurre cuando de repente es transportado a otro sistema o otro modelo cultural, como diría Eco, distinto del alemán,
y cómo de repente adquiere otras conexiones y otros usos que lo incorporan de algún modo a la memoria de esa nueva cultura, de ese nuevo modelo cultural, ya que quienes han compuesto esto que vais a ver a continuación, evidentemente han tenido una mirada hipocodificada del texto, han hecho lo que más o menos lo que han querido y por supuesto no se puede decir que sea una interpretación correcta de lo que hemos visto anteriormente. Veamos el ejemplo sin mayor dilación y luego lo discutimos brevemente para terminar esta sesión. Si queréis tener una imagen de una enciclopedia de una cultura, más que nada podéis ir directamente a Wikipedia. Wikipedia es la perfecta red enciclopédica en términos de ECO. De hecho, ECO tiene un texto sobre Wikipedia bastante interesante en los últimos años, antes de morir, que en lo que señala, estudia mínimamente la organización textual de Wikipedia y bueno, nos permite decir lo que acabo de decir. Y efectivamente nos encontramos que aparece Es tanzt ein Viva Butzemann, que en alemán significa así baila Viva Butzemann, así baila este duendecillo. Como vemos, ni el título, ni el uso infantil de la obra, ni las citas posteriores de Mahler o de Nena o la cantante de pop alemán que os comenté anteriormente, nos permite decir que esto tenga un significado para la cultura alemana de independentismo catalán, en absoluto. Lo que acabamos de ver en el vídeo anterior, evidentemente es una lectura aberrante, quizás por hipocodificación o porque simplemente les interesaba la melodía y en la sonoridad de Butzemann, Viva Butzemann, no había que cambiar absolutamente nada, y para un catalán que no entienda absolutamente nada de alemán, evidentemente aparece, salta sin más. Lo interesante es que tanto en Wikipedia, en la entrada, tanto en castellano como en alemán, como en francés, aparece ya que dentro de la historia de Viva Butzemann, lo encontráis debajo, tanto en la versión española como en la versión en alemán, podríamos también ver la francesa, aparece ya como una experiencia cultural ya vivida, que esta canción popular alemana infantil ya está incorporada en la enciclopedia de una determinada memoria, tanto alemana como española, francesa, etc. En ocasiones Wikipedia también nos pone en alerta de que la entrada de un mismo elemento cultural no es idéntica en inglés que en alemán, que en francés, que en español, y eso identifica también que las enciclopedias también tienen un carácter de modelo cultural. Todo. De momento, esta sería la primera sesión con respecto a la teoría de ECO. En próximos días continuaremos desde la idea de enciclopedia y objeto inmediato, esta unión que hace ECO de la teoría de Genslev y de Peirce. Por un lado, lo que decíamos, el objeto inmediato es culturalmente moldeado, cómo es moldeado a partir de un universo semántico que está organizado en forma de enciclopedia,
y hemos ya introducido algunas materias que tienen que ver con el tema de la pragmática de la lectura, y lo veremos en ECO cómo se desarrolla esta idea de recorrido con varios ejemplos. Veréis cómo, por un lado, esto va a servir a nivel analítico para que entendáis mejor las estrategias textuales de cualquier texto cinematográfico, visual, pictórico, cualquier imagen fotográfica, pero también para poder, desde el punto de vista del autor, saber que cuando uno hace una estrategia textual es importante saber y anticipar cuál va a ser nuestro lector ideal, nuestro destinatario ideal. Por ello he colgado ya en UV Virtual un texto que me parece simpático porque Eco, como ya sabéis, no solamente era un teórico de la comunicación, de la semiótica, sino que además era un autor de novelas, y tiene un texto donde en muchos textos aparece esta convergencia entre autor y analítico o analista. En particular he elegido uno que tuvo un especial valor en la obra de Eco, que fue cuando publicó El nombre de la rosa, que como sabéis fue una novela publicada en 1980. Posteriormente, en esos años, hubo muchos intérpretes, algunos de ellos incluso traductores. Recuerdo un texto de la traductora al ruso de Eco, que empezó a hacer sus propias teorías sobre de dónde provenían ciertos elementos de la novela de Eco, y Eco incluso contraargumentó algunas de las hipótesis lanzadas por esta traductora del ruso, que no recuerdo el nombre, que se llamaba Elena, no recuerdo ahora. Incluso escribió un libro sobre la teoría en torno a la novela de Eco, y Eco dijo, bueno, pues si es así, si alguna conexión tú quieres ver, de acuerdo, pero en el texto no está. Y en otras ocasiones Eco reconoce que aún siendo autor, y como autor empírico, lo que es de carne y hueso, él, yo, evidentemente cuando el texto se independiza, por mucho que el autor empírico diga, no, pero eso no lo podéis hacer, pero hay cosas que de repente están en el texto sin que uno lo esperara, y el texto se emancipa del autor y empieza a tener sus propios recorridos, su propia historia, que está en la comunidad de intérpretes, que es lo que es una cultura. Una cultura son una serie de destinatarios también que van interpretando el texto y van moldeándolo a lo largo de la historia. Veremos cómo esto encaja en la teoría de Eco, cómo esta pragmática de la lectura, de lo que serán la comunidad de intérpretes, la comunidad de lectores culturales, cómo moldean la interpretación, y cómo en ocasiones vamos a ver que las estrategias textuales son algo que es lo que llamamos en semiótica, son estrategias objetivas dadas por el texto que exigen ciertos comportamientos cognitivos, es decir, por el cognitivo entiendo entendemos mentales, por decirlo muy banalmente, entendemos los razonamientos que un determinado destinatario debe realizar en función de los elementos aparecidos en el texto, manifestados en el texto. Lo veremos con un ejemplo que tomaremos de Eco, y recuperaremos algunas conclusiones de aquel texto que vimos, Lost. ¿Recordáis aquel cortometraje que os traje de Alberto Dorado, donde especificamos los recorridos posibles desde el título, cómo son mecanismos que por mucho que nosotros tengamos actitudes distintas, memorias distintas, individuales, todo lo que queráis, el texto obliga al lector a determinadas lecturas, a determinados recorridos interpretativos. Lo desarrollaremos a partir de esta idea de pragmática de la lectura en Eco en la próxima sesión. Sin más dilación, que continuéis bien, y en cualquier caso sabéis que podéis contactarme tanto por el foro, preferiblemente, como por el email, si así lo consideráis adecuado. Un saludo a todos.